Muchachos, buenos, ¿cómo están? Soy el profesor Arturo Barranzuela de Academia Omega, Academia Aprendizaje de Omega de Piura. Hoy día en el curso de geometría vamos a ver el tema de sólidos geométricos, ¿ya? Básicamente sólidos geométricos, poliedros, en el caso de algunos poliedros, y sólidos de revolución, ¿ya? Vamos ahora, vamos ahora a definir lo que es un prisma. ¿Qué es un prisma? El prisma es un sólido geométrico. Es un sólido geométrico que tiene esta forma. Son poliedros que se encuentran limitados entre dos polígonos planos congruentes y paralelos llamados bases y por tres o más paralelogramas que se llaman caras laterales. O sea, yo tengo esta figura, un poliedro. Ojo, un poliedro es una figura geométrica, sólido geométrico en el espacio que tiene dos bases que son bases congruentes. Ojo, son bases congruentes, quiere decir que la base que está aquí abajo, que está aquí, debe ser igual en dimensiones a la base que está arriba, de esta manera, ¿ya? Y que además estas bases, una base superior como la base inferior, tiene iguales medidas, igual cantidad de ángulos, número de lados, todo, y son que paralelas, ¿ya? Además, vamos a tener en cuenta que se van a formar estas bases, obviamente que son caras, ¿cierto? Y entonces tenemos que estas caras que están, que son llamadas bases de este sólido geométrico, también tienen caras laterales. Esas caras laterales, eh, como se percata, forman aquí el sólido geométrico. Ten en cuenta que estas caras laterales será la cantidad, es igual a la cantidad de lados que tenga las bases de este prisma. Y además, como se dan cuenta aquí, vamos a borrar esto de aquí, tiene aristas básicas, que son las aristas de las bases, y aristas laterales, que son las aristas que están al costado. Estaba diciendo que había las aristas, la cara lateral, ¿ya? Y que tiene la cara lateral, tiene aristas laterales, que son estas aquí. Todas aquí, estas son las aristas laterales que tiene este prisma. Y las aristas básicas son las aristas que son de la base, ¿cierto? Tanto la base superior como la base inferior. Y además obviamente tiene vértices, como se puede ver aquí. Tanto los vértices superiores como los vértices inferiores. Y aquí podemos tener una sección recta. ¿Qué es una sección recta? Aquí te vas a dar cuenta que esta sección es básicamente un segmentos que son perpendiculares a las aristas laterales. O sea, mira, aquí te das cuenta, aquí son perpendiculares a las aristas laterales y todas estas líneas aquí se unen formando aquí una figura. Esta se llama sección recta. Esta sección recta está formada por segmentos que son perpendiculares a las aristas y forman una figura, algo así, que esta figura es perpendicular y nos ayuda a determinar el volumen o el área, específicamente más el volumen de un prisma. Y además del vértice, cualquier vértice superior, puedes formar la altura con el plano de la base inferior, ¿ya? De esa manera, estos datos son importantes o elementos son importantes para determinar, o bien puede ser la área de la superficie lateral o área de la superficie total o el volumen de un prisma. De esa manera, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No. Entonces, sigamos. Ahora, otro de los puntos importantes aquí es la sección recta. Bueno, como iba diciendo, es la sección que obtiene sobre los planos perpendiculares a las aristas laterales. Básicamente, una sección recta es un plano. Obviamente te vas a dar cuenta que es un plano
que es perpendicular a qué? A las aristas laterales. O sea, es un plano que es perpendicular. Este plano, si lo vieras en forma transversal, o sea, desde arriba hacia abajo, sería el plano que defina una área, ¿cierto? Que después la llamaremos área de sección recta. Esta área de sección recta me va a poder determinar el volumen de cualquier prisma. Volumen de cualquier prisma. Y otra característica es la altura. La altura es la distancia entre las bases del prisma. Otra definición es básicamente la altura, que es la distancia entre las bases del prisma. O sea, entre los planos o entre las bases del prisma, entre una base y el plano de la base inferior. Y los nombres de los prismas se utilizan de la siguiente forma. Mira, el número de lados de la base. Eso se determina básicamente por el polígono que forma la base. Sea un polígono regular, ¿ya? O un polígono convexo. En este caso, según el número de lados. Por ejemplo, si tiene 3 lados, la base se llama prisma triangular. Si tiene 4 lados la base, se llama prisma cuadrangular. Si tiene 5 lados, se llama prisma pentagonal. Si tiene 6 lados, se llama prisma hexagonal. Si tiene 7 lados, se llama prisma octagonal. 8, prisma octagonal. Y así. Así para demás. Esas son las primeras características que tiene el prisma, ¿ya? Otra característica, por ejemplo, vamos a ver ahorita la clasificación de los prismas. ¿Cuál es la clasificación? Tenemos prisma recto. Un prisma recto es aquel donde las aristas laterales son perpendiculares a las bases, o sea, mejor dicho, que forman, aquí son perpendiculares a la base, aquí, ¿ya? Son perpendiculares a la base, como se puede ver ahí. Ese es un prisma recto, ya, de esa manera. En este caso es un prisma pentagonal recto. Un prisma oblicuo es cuando las aristas no son perpendiculares a la base, o sea, forman un ángulo diferente de 90 grados con las bases. Aquí, de esa manera. Ya, ese se llama prisma triangular oblicuo. Y un prisma regular es un prisma recto y sus bases son polígonos regulares. Tened en cuenta algo. En los dos anteriores, las bases de estos prismas no sabemos si son polígonos regulares. En cambio, el prisma regular es un prisma recto y a la vez las bases son polígonos regulares. Como por ejemplo este prisma hexagonal regular. Aquí debe decir regular. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí que las bases tanto superior e inferior de este prisma todas son iguales. Sus lados son de igual medida y sus ángulos interiores obviamente van a ser también de igual medida en caso de las bases de este prisma, ya, de esa manera. Nuevamente, y es recto, ¿por qué? Porque sus caras laterales forman un grado de 90 grados con las bases de este prisma, ya. Entonces esos son los tipos de prismas que hay. Aquí pues vamos a ver lo que es un prisma recto. ¿Qué es un prisma recto? Obviamente esto es un prisma recto, ya. Obviamente aquí las caras laterales forman 90 grados, son perpendiculares aquí a las bases, ya. Y además que, y gracias a esto podemos determinar fórmulas matemáticas para determinar que el área de sección lateral, de superficie lateral y el área total. Pero primero hay que definir qué es el perímetro. El perímetro de la base. ¿Qué es el perímetro de la base? Obviamente es la suma de los lados, de la base, ¿cierto? La altura del prisma obviamente aquí va a ser todo esto de acá, h, debido a que todos son perpendiculares, es la distancia que hay de la base superior con la base inferior. B es el área de la base. Recuerda que la base, tanto la base, en este caso como es un prisma recto, la base inferior como la base superior son iguales, tienen igual área, ¿ya?
Obviamente aquí vamos a tener en cuenta que aquí todas los lados de la base son iguales. Análogamente la base superior también van a ser iguales. Y tenemos que el área de superficie lateral ASL es la suma de las áreas de la cara lateral del prisma recto. O sea, mejor dicho, ¿cuánto es aquí el área lateral? El área lateral sería esto, por ejemplo aquí, todo esto de acá, de esa cara, toda esa área de esa cara. Aquí también sería toda esta, ojo, nomás la cara, ya, todo eso es la cara, acá también esta cara, y así con todas las caras, ya, y así con las demás caras, todas sería la área lateral. Tener en cuenta que nomás estamos viendo el área lateral, o sea, de las caras laterales. Entonces todas esas áreas las sumas y obtienes el área de la superficie lateral. Matemáticamente hablando, lo podemos resumir así. El área de superficie lateral de un prisma recto, ¿cuánto es? Sería esa ecuación de ahí, ¿sí o no? Sería igual a ¿cuánto? A dos veces el perímetro, ojo, este es el perímetro, multiplicado por la altura, ¿sí o no? Porque si te percatas, sería, el perímetro es todo esto de acá, el perímetro sería todo esto, ya, hasta aquí, y si lo multiplicas por la altura, estás determinando el área de superficie lateral, ¿ya? Es básicamente todo el contorno de la base multiplicado por la altura, obtienes el área de superficie lateral. Y el área de la superficie total es la suma de todas las áreas de las caras del prisma, ojo, de todas las caras del prisma, ¿ya? Que en este caso sería el área de superficie lateral más dos veces el área de la base, ¿cierto? Aquí está, fórmula matemática simple, no es una fórmula muy compleja de utilizar, pero y aquí vamos el volumen, la capacidad que puede tener el prisma recto. En este caso, ¿cuánto es el volumen? El volumen sería la base, que es todo esto, multiplicado por la altura, ¿cierto? La base multiplicado por la altura. De esa manera, ya, de esa manera. Entonces sería, el volumen es igual, volumen del prisma recto es la base multiplicado por la altura. De esa manera es como obtenemos las fórmulas matemáticas para poder determinar las características, las áreas y el volumen de un prisma recto. Ojo, de un prisma recto. Ya. Que también estas fórmulas de aquí se pueden utilizar para qué. Se puede utilizar también, se utilizan también, estas fórmulas se utilizan para quién. Se usan para prismas regulares. Prismas regulares. ¿Ok? Para prismas regulares. Estas fórmulas también se utilizan para prismas regulares. ¿Ya? Entonces tenemos esto y vamos ahora a otro tipo de prisma, el prisma oblicuo. ¿Qué es un prisma oblicuo? Obviamente el prisma oblicuo había dicho que es aquel prisma que sus caras laterales no son perpendiculares a las bases, ¿ya? No son perpendiculares a las bases, ¿ya? ¿Y esto qué hace? Nos vemos una figura aquí, este es un prisma oblicuo. Y aquí hemos señalado lo siguiente, y vamos a decir que A, que es A es la arista lateral, ya, es una arista lateral, ya. H es la altura del prisma, B es la base, el área de la base, o sea, todo esto de acá es el área de la base, ¿cierto? ¿Ya? Y además tenemos algo muy importante aquí tenemos dos cosas importantes, esto de acá y esto de acá, que es el perímetro de la sección recta y el área de la sección recta. ¿Qué es el perímetro de la sección recta? La sección recta aquí es un plano que se forma de los segmentos de las aristas. O sea, estos segmentos son perpendiculares a las aristas. Entonces esto va a formar un plano o un área, como se puede ver aquí. Un plano que es un plano de la sección recta que se ha formado debido a los segmentos perpendiculares a las aristas.
lo que se forma aquí dentro de este dentro de ese prisma, va a formar un plano o una área de sección recta, que si te das cuenta, también forma lo que se llama, que se forma aquí, el perímetro, el perímetro de quién, perímetro de la sección recta, ¿ya? Y va a cumplir lo siguiente, va a cumplir el área de la superficie lateral, o sea, la suma de las áreas de las caras laterales del prisma oblicuo. ¿Cuánto sería? Sería nada más que el área de superficie lateral, o sea, todo el área de la superficie lateral, ojo, superficie lateral, ya, de las caras laterales va a ser el perímetro de la sección recta multiplicado por la altura. Y el área de superficie total, básicamente la suma de todas las áreas de las caras del prisma oblicuo, que va a ser el área de superficie total es igual al área de superficie lateral más dos veces el área de la base. Recuerda que tanto el área de la base inferior como superior, todas que son iguales, tienen igual área, ya tienen igual área, por eso es que sale más 2b. ¿Ya? ¿Y qué más? Y el volumen es la capacidad que puede tener el prisma oblicuo, que en este caso va a ser, el volumen es el área de superficie, el área de sección recta multiplicado por la arista. ¿Ya? Aquí cambia un poco, en este caso, debido a que, ¿por qué es esto? Esta fórmula del volumen aquí se determina obviamente cuando, si vemos nosotros el prisma recto, la fórmula se determina debido a que la altura, el anterior del prisma recto, el volumen que es igual a la base multiplicado por la altura. Estas dos que son perpendiculares, la base como la altura para un prisma recto. Ojo, esto es hablando de un prisma recto. La base y la altura aquí son perpendiculares. Y aquí, te das cuenta que tanto la arista como la altura y la base no son perpendiculares. Entonces la única forma de poder determinar ese valor, ¿qué es? Es que encontremos una área que sea perpendicular. Pero ahí nos damos cuenta que ¿cómo se llama? La arista lateral, que es A, es perpendicular a la sección recta. Y si multiplicas la arista lateral multiplicada por área de sección recta, obtienes el volumen. De esa manera. De esa manera. Entonces ahí tenemos cuánto son las áreas y volúmenes de un prisma oblicuo. Ojo, de un prisma oblicuo. Te vas a percatar que aquí las fórmulas no son tan complejas, ¿ya? No son tan complejas, solo son fáciles de deducir. Si es que entiendes cómo es un prisma oblicuo, un prisma recto. Y te vas a percatar que algunas fórmulas de siguientes sólidos geométricos, ¿ya? Se utilizan básicamente por coherencia y por coherencia debido a los definiciones básicas que tiene estas sólidos geométricos, o sea, por coherencia nada más, ¿ya? Entonces, esas son las fórmulas para un prisma oblicuo. Y también, en este caso, el volumen también sería la base multiplicado por la altura. Cualquiera de estas dos fórmulas puedes utilizar para determinar eso. Ojo, tener en cuenta algo muy importante. Aquí, en este caso, debes recordar que tanto la base como la altura deben ser perpendiculares y el área de sección recta y el arista deben ser perpendiculares para obtener el mismo volumen. Es una característica muy especial. Si quieres determinar el volumen de cualquier sólido geométrico, debes encontrar que los valores que estás multiplicando aquí deben ser perpendiculares. ¿Ya? De esa manera. Entonces de esa manera tenemos las fórmulas tanto el anterior que era prisma recto como el prisma oblicuo. Ahora con esto ya partimos al siguiente caso, que es el tronco de prisma. ¿Qué es un tronco de prisma? Un tronco de prisma es la porción de prisma comprendida entre su base y una sección no paralela a la base que corta todas las aristas laterales. Mejor dicho, tienes un prisma cualquiera. ¿Ya? Aquí está el plano de la base inferior y trazas o cortas, que en este caso es cortar, cortas este prisma con un plano que no es paralelo a la base.
ya lo cortas, por ejemplo aquí lo he cortado así, se corta aquí de esta manera, lo que sale aquí, este pedazo, entonces quedas aquí el tronco de prisma, que algunos libros lo ponen como, se llama, a veces le ponen prisma truncado, ya, prisma truncado. Entonces de esta manera es como obtienes un prisma truncado o tronco de prisma, ya. En este caso, para un tronco de prisma, tienes, por ejemplo, un tronco de prisma triangular recto, que es básicamente esta figura, ¿ya? Si tienes un tronco de prisma de triangular recto, como se ve aquí la figura, ten en cuenta por qué es triangular, porque las bases son triángulos. ¿Y por qué es recto? Porque las aristas son perpendiculares a la base inferior, ¿ya? A la base inferior. Y aquí te das cuenta que hay dos bases, la base inferior que es B y la base superior que es B1, ¿ya? O mejor dicho, el área de la base inferior es B, el área de la base superior es B1. Y las aristas son A, B y C. Entonces aquí, para determinar el área de la superficie lateral, ¿cuánto sería? En este caso sería suma de áreas de las caras laterales. Pero recordar aquí que te percatas las áreas laterales para este prisma, este tronco de prisma, ojo, tronco de prisma, que son áreas de ¿qué? De trapecios rectos, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que son trapecios rectos aquí estas figuras? Ya, entonces te des en cuenta esto, tú nomás sumas o calculas las áreas laterales que están aquí, las áreas laterales que están aquí, las sumas todas estas, pero recordando que vas a utilizar fórmulas de trapecios rectos, que el trapecio básicamente es la base mayor más la base menor más base mayor dividido entre 2 multiplicado por la altura. Utiliza esa fórmula para cada uno de estos trapecios. Por eso la fórmula sería un poco más compleja de hacer, pero el resumen sería eso. ¿Ya? Entonces el área de superficie lateral sería a suma de las áreas de las caras laterales, que en este caso son son trapecios, estas caras laterales son trapecios rectos. Y aquí vamos que el área de superficie total, aquí va a ser igual, es la suma de todas las áreas de las caras de tronco de prisma, o sea, el área de superficie lateral más la base, el área de la base inferior, más el área de la base superior. Y el volumen, ¿cuánto sería? En este caso el volumen, para este caso sí cambia, ¿ya? Es la capacidad que puede tener el tronco de prisma triangular recto, que en este caso sería el volumen de prisma, el tronco de prisma triangular recto va a ser la base multiplicado por las sumas de las aristas laterales dividido entre 3. Esta fórmula es únicamente, las fórmulas son únicamente para un tronco de prisma triangular. Específicamente esta fórmula de acá, que es el volumen, ya, que es el volumen. Estas fórmulas de aquí serían para cualquier tipo de tronco de prisma. La primera y la segunda, esta es la para cualquier tronco de prisma, pero la del volumen es netamente para este ejemplo, o sea, para tronco de prisma triangular recto. Ya. Y con esto ya hemos determinado aquí las áreas, eh, áreas de áreas y volúmenes para diferentes tipos de prisma. Ya. Ahora vamos a la siguiente, que es la pirámide. ¿Qué es una pirámide? Una pirámide, dice, es un poliedro que está limitado por una región poligonal llamada base y por tres o varias regiones triangulares no coplanares que tienen un vértice común, que se llaman caras laterales. O sea, es esta figura de aquí. Ojo que tiene una altura que es el segmento perpendicular que se traza del vértice de la pirámide al plano de su base. Por ejemplo, aquí tenemos una pirámide. Que te das cuenta, aquí tienes la base, que la base es todo esto de acá, ¿cierto? Esta es mi base o área de base, ¿cierto? Este, esta base tiene aristas, ¿sí o no? ¿Cuáles son las aristas? Obviamente te das cuenta las aristas de esta base, que son estas, ¿cierto? Esta es una arista, otra arista, aristas de la base. Llámalas también aristas básicas. Y te vas a percatar aquí, te vas a percatar además que tiene caras laterales, que las caras laterales que son triángulos, ¿cierto? Aquí caras laterales también vas a darte cuenta aquí que son triángulos, que son estas de acá.
triángulos que se forman aquí. Las caras laterales obviamente forman aristas laterales, ¿ya? Y esta acá, ¿cómo se llama? El punto que está encima de todo eso se llama vértice de la pirámide, ¿ya? Vértice de la pirámide. Y tiene la altura que va desde el vértice de la pirámide, hasta se forma con el plano, ¿cierto? El plano de la base, que en este caso deben ser perpendiculares, ¿cierto? O también se llama la distancia que hay, la altura de la distancia que hay desde el vértice de la pirámide hasta el plano de la base. Ojo que aquí se ha dibujado que la altura está en esa forma, está en el centro de esta base, ¿ya? Y aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, los nombres de las pirámides, que son fáciles de deducir, muy parecido a los prismas, como se nombra de acuerdo al número de lados que tiene el polígono de su base. Si tiene 3 lados, se llama pirámide triangular o tetraedro. Ojo, aquí también lo podemos llamar pirámide triangular o tetraedro. ¿Cómo se llama tetraedro? Debido a que tiene 3 caras, ¿cierto? 4 caras. 3 arriba, 3 caras laterales y una cara de la base. Cuando tiene 4 lados se llama pirámide cuadrangular. Cuando tenga 5 lados, la base se llama pirámide pentagonal. Si tiene 6 lados, la base se llama pirámide hexagonal y así. ¿Ya? Ya. Con esto ya sabemos los nombres y por qué son algunos elementos de la pirámide. Y cómo determinamos algunas características. Tenemos esta pirámide. Tenemos la altura de la pirámide, la base, el área de la base de la pirámide. Y con esto podemos determinar el área de la superficie lateral. ¿Cuánto sería? Va a ser la suma de las áreas de las caras laterales. ¿Ya? O sea, debemos determinar todas estas áreas. Tener en cuenta que aquí no hemos dicho qué es la base. La base puede ser cualquier figura geométrica poligonal convexa. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, estos triángulos que son las caras que se forman, aquí, sumas las áreas de superficie lateral. ¿Cuál sería? Suma todas las áreas de las caras laterales. Y el área de la superficie total es la suma de todas las áreas de las caras de la pirámide. El área de la superficie total, que es la suma de todas las áreas de las caras de la pirámide, que sería área de superficie lateral más el área de la base de la pirámide. Esa es el área de la superficie total. Y el volumen, en este caso el volumen sería 1/3 de la base multiplicado por la altura. Del área de la base multiplicado por la altura. Ten en cuenta algo muy importante. Las pirámides, aquí te vas a dar cuenta de algo. Mira, algo muy importante. ¿Qué cosa? Que las pirámides normalmente, ¿qué son? En volumen, son la tercera parte de un prisma que se formaría aquí. Por ejemplo, tienes un prisma cualquiera. Ya, un prisma así. Ya. Un prisma que de este prisma tú puedes formar una pirámide cualquiera, utilizando la base inferior obviamente como base. Entonces dices, el volumen de esta pirámide que se forma debido a la base inferior con la misma altura, su volumen va a ser 1/3 del volumen del prisma que se forma. Ya es una característica muy especial de las pirámides, que las pirámides van a ser 1/3 del volumen que se formaría de un prisma con la misma altura y con la misma base. Ya, de esa manera. Ya, de esa manera tenemos las pirámides. Ya. Y este es para una pirámide cualquiera. Pero vamos a ver una pirámide regular. ¿Qué es una pirámide regular? Una pirámide regular es cuando una pirámide tiene como base un polígono regular y sus caras laterales son triángulos isósceles y su altura cae en el centro de la base. Además, la apotema de la pirámide a la perpendicular que se traza por el vértice de la pirámide a uno de los lados. Mejor dicho, que la apotema es aquella distancia que se forma del vértice de la pirámide y va hacia el punto medio de la base del triángulo, ¿ya? O sea, de la base va al punto medio del que de
del de las aristas de la base de esa pirámide. ¿Ya? Mira, te das cuenta aquí la apotema se forma así. Y te das cuenta que las caras se están formando en triángulos, ¿qué? En triángulos isósceles. Debido a que la base es un polígono regular. O sea, todo este polígono que está aquí, esta base es un polígono regular. Y debido a eso, es que se forma aquí triángulos isósceles en las caras de esta pirámide. Y con esto se forma la apotema, que la apotema es básicamente la altura del triángulo isósceles respecto a la base, ¿cierto? ¿Ya? Pero de las caras, tener en cuenta que las caras, solo de las caras se forma la apotema. Y la altura es perpendicular a la base y está justo en el centro de este polígono regular, como se ve en la figura, ¿ya? Y aquí obtenemos una cosa, el perímetro de la base, ¿ya? La apotema de la pirámide, el área de la base de la pirámide y la altura de la pirámide. Si tú quieres hallar el área de superficie lateral, ¿a cuánto es aquí? Sería igual a ¿quién? Sería igual a el área de la superficie lateral es el perímetro de la base multiplicado por el apotema, todo esto dividido entre 2. El área de superficie total, ¿cuánto sería? Sería el área de la superficie total es el área de la superficie lateral más la base. Y el volumen sería un tercio de la base por la altura. Ya, de esa manera serían las fórmulas que tenemos aquí en cuenta. Y aquí te vas a dar cuenta de que debido a que es una pirámide regular y la base es un polígono regular, te vas a dar cuenta que el área de superficie lateral va a ser el perímetro de la base, o sea, todo esto de acá, todo este perímetro, multiplicado por la apotema, dividido entre 2. ¿Por qué se divide entre 2? Porque son áreas de triángulos, ¿cierto? ¿Ya? Pero ten en cuenta que es la fórmula para poder determinar eso. ¿Ya? Ojo que otros libros tienen otras fórmulas. ¿Ya? Por ejemplo, otra fórmula sería eh, la arista de la base multiplicado por el apotema divididos entre 2 multiplicado por el número de lados de la base. ¿Ya? Número de lados de la base, del polígono de la base, ¿cierto? De esa manera también es otra fórmula para hacer, teniendo en cuenta que A que es la arista básica. Ya, la arista básica. Esa es otra fórmula que podemos tener que tiene otros libros. ¿Ya? Y tener en cuenta que estas dos fórmulas son iguales a las fórmulas anteriores para cualquier pirámide. ¿Ya? Después de esto, te das cuenta que también existe la semejanza de poliedros. La semejanza de poliedros es un tema así. Es un tema donde te vas a dar cuenta que algunos poliedros son muy parecidos a otros. ¿Ya? Eh, entonces, ¿cuál sería aquí? ¿Cómo sabemos que hay poliedros iguales debido a esto? Mira, dos poliedros son semejantes, ojo, semejantes, no quiere decir que sean de iguales dimensiones, cuando tienen el mismo número de caras respectivamente, semejantes. Sus ángulos poliedros son congruentes y los elementos homólogos dispuestos del mismo orden. Por ejemplo, tenemos este poliedro. Aquí son semejantes, ¿por qué? Porque tienen las siguientes características. Primero, que el ángulo que se forma aquí, el ángulo diedro que se forma aquí, alfa, es igual al ángulo diedro que se forma aquí, beta. ¿Sí o no? Los dos son iguales. Dos, las dimensiones básicas, o sea, de la base de aquí, tanto de aquí como acá, las dimensiones básicas de este poliedro son proporcionales, o sea, A entre B es igual a M sobre N. Esta es otra segunda condición. Si cumple la primera y segunda, cumplirá la tercera, que A sobre M es igual a R, ¿cierto? O sea, este valor A entre M debe ser igual a R, donde R es una razón de proporcionalidad, ¿ya? Y debido a esa razón, yo puedo decir que son estos dos poliedros son semejantes. Y con esto puedo hacer esto. El área, el área lateral, el área lateral tanto para el primer poliedro como para el segundo, el primer poliedro como el segundo está
están proporcionales debido a quién, a las áreas, a las bases, ¿cierto? A sobre m elevado al cuadrado, o sea, la razón al cuadrado. O también los volúmenes tanto del primer poliedro como el segundo poliedro están en relación a las bases, a las aristas, se puede decir a las aristas, pero al cubo, o también a la razón elevado al cubo. Estas cinco valores nos indican siempre y cuando sean poliedros semejantes, ¿ya? Poliedros semejantes. De esta manera. O sea, si cumple la primera, la segunda, entonces te voy a cumplir las siguientes relaciones. O tienes dos poliedros semejantes. Normalmente estos tipos de poliedros, tú indicas esto y tienes que dar cuenta la primera y la segunda condición para que cumpla tanto la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Ya? De estas dos. Ahora con esto vamos a un teorema. Un teorema dice lo siguiente: todo plano paralelo al plano de la base de una pirámide determina una pirámide parcialmente semejante a dicha pirámide. O sea, se cumple esto. Tenemos esta pirámide. Ya, la pirámide OABC. Esta es pirámide OABC. ¿Ya? Y tenemos la primera condición. Si yo veo que OM sobre OA, o sea, este lado sobre todo esto, es igual a ON sobre OB, es igual a OQ sobre OC, y esto es igual a la altura 1, o sea, la altura que hay de primera pirámide con la altura 2, con la altura H, que es la altura de la segunda pirámide. Entonces aquí ya estamos viendo una semejanza de poliedros. Debido a eso, estamos diciendo que aquí estos dos poliedros, en este caso semejanza de pirámides, estamos hablando de una semejanza de pirámides, y va a cumplir que el triángulo que está formando aquí, este triángulo MNQ y el triángulo ABC, son semejantes, de esta manera. Y va a cumplir que el área que se forma en los, ¿cómo se llama? En los triángulos MNQ y en el triángulo ABC son proporcionales a las alturas de esos triángulos, perdón, de esas pirámides de cada respectivo triángulo elevado al cuadrado. ¿Ya? Y el volumen tanto de la pirámide superior OMNQ y el volumen de la pirámide superior, que es OABC, están en relación con las alturas H1 y H elevados al cubo cada uno. De esa manera estamos viendo la semejanza de poliedros, pero para triángulos, o sea, semejante de pirámides, pirámides, de esa manera. Es como tenemos esta relación aquí, ¿ya? Tenemos una relación de semejanza de estas pirámides, ¿ya? Ten en cuenta eso. ¿Ya? Y ahora vamos con esto. Tenemos la semejanza de poliedros para pirámides. Y tenemos por último el tronco de pirámide. ¿Qué es el tronco de pirámide? La porción de una pirámide comprendida entre la base y un plano secante que corta todas las aristas laterales. Por ejemplo, tenemos una pirámide cualquiera. ¿Y qué haces? Cortamos en un plano que no sea paralelo a la base. De tal forma que me queda aquí. Este es un tronco de pirámide o pirámide truncada. Es también otro nombre que se tiene para el tronco de pirámide. ¿Ya? Y aquí vamos a tener en cuenta esto. Por ejemplo, el volumen de tronco de pirámide de bases paralelas. Este solo es para bases paralelas, por si acaso. Tronco de pirámide para bases paralelas. ¿Ya? En este caso tendríamos que poner esto. Mira. Esta es una pirámide, un tronco de pirámide, pero sus bases son paralelas. Ojo, deben ser sus bases paralelas. Tiene una altura h y donde tenemos estas características: la altura del tronco de pirámide, que es h, el área de la base superior, b minúscula, y b mayúscula es el área de la base inferior. Entonces el volumen de un tronco de pirámide de bases paralelas va a ser la altura entre 3 multiplicado por la base, por el área de la base inferior más el área de la base
superior más la raíz cuadrada de la base inferior por la base superior, que es esta fórmula. Ojo, esta fórmula es únicamente para este dibujo, para un tronco de pirámide de bases paralelas. Ya, de esa manera. Aquí, para determinar las áreas, área de superficie lateral y superficie total, debemos usar lo siguiente: el tronco de pirámide regular para bases paralelas. Ya, en este caso es muy parecido al anterior, donde aquí tenemos que reconocer primero el perímetro de la base inferior, el perímetro de la base superior, el área de la base inferior, el área de la base superior, la altura del tronco de pirámide y el apotema del tronco de pirámide. ¿Ya? En este caso el área de la superficie lateral, ¿cuánto es? Va a ser la semisuma de los perímetros de la base superior como inferior multiplicado por el apotema. Va a ser el área de la superficie lateral, o sea, todas estas aquí, todo esto. Siempre y cuando sean bases paralelas, y es un tronco de pirámide regular. Ojo, tronco de pirámide regular. ¿Ya? Y el área de la superficie total, ¿cuánto es? Sería el área de superficie lateral más la base superior más la base inferior. Y el volumen es la fórmula que anteriormente hemos visto, que sería el volumen es igual a la altura sobre 3 multiplicado por la base, el área de base superior más el área de base inferior más la raíz cuadrada del área de base inferior por el área de base superior. De esa manera. Ten en cuenta que aquí estas fórmulas son únicamente para el tronco de pirámide regular, ojo, de pirámide regular de bases paralelas. Ya, de esa manera es como entendemos aquí el tronco de pirámide. Y aquí vamos con lo siguiente. Lo siguiente ya es sólidos de revolución. Sólido de revolución. Ya. ¿Qué son sólidos de revolución? Los sólidos de revolución son aquellos sólidos que se forman por figuras geométricas planas al rotarlos respecto a un eje. ¿Ya? En este caso tenemos el cilindro de revolución, que en este caso es sólido generado por un rectángulo cuando gira una vuelta completa alrededor de uno de sus lados. Por ejemplo, tienes aquí un rectángulo y lo haces girar a uno de sus lados, el eje de giro. Te das cuenta que aquí está el H y el R. Si lo haces girar, ¿qué sale? Sale un cilindro de revolución. Se forma un cilindro de esta forma y te vas a dar cuenta que el área de superficie lateral lo que es igual. Si tú quieres saber el área de superficie lateral, obviamente te vas a dar cuenta que va a ser el perímetro de la circunferencia de esta forma multiplicado por la altura, ¿cierto? Para hallar el área lateral, o sea, esta área de acá. ¿Ya? El área lateral. ¿Y cómo sería? Si te das cuenta, sería aquí el perímetro, 2pi por radio multiplicado por la altura, para determinar qué cosa, el área lateral, ¿cierto? Y sería 2pi por radio por la altura, para hallar el área de superficie lateral. Si quieres el área de superficie total, sería ¿qué? Sería el área de superficie lateral, o sea, el área de superficie total es el área de superficie lateral más 2 veces el área de la base. Pero la superficie lateral es 2pi por radio por la altura más el área 2 veces el área de la base. ¿Cuánto es el área de la base? La base sería pi por radio cuadrado, ¿sí o no? Porque como el radio de las bases son iguales aquí, va a ser 2pi por radio cuadrado. ¿Qué factor común si es 2pi por radio? Sería 2pi por radio por la altura más r. De esa manera. Ya, de esa manera. Entonces sería el área de superficie total. Y el volumen, ¿cuánto sería el volumen? Sería el área de la base, que en este caso es pi por radio cuadrado, multiplicado por la altura. Ya, por la altura h. Que en este caso es volumen es pi por radio cuadrado por la altura. De esa manera es como determinamos tanto el área de superficie lateral, el área de superficie total y el volumen. Que es lo que normalmente estas fórmulas son las fórmulas obviamente simples, pero con característica en función de áreas que ya sabemos, como el área de un triángulo, perdón, de área de un
de un círculo, ¿ya? Pero aquí también debemos reconocer otro, un cilindro equilátero. ¿Qué es un cilindro equilátero? Un cilindro equilátero es aquel cuando la altura es igual al diámetro de su base. Tenemos, por ejemplo, este cilindro equilátero, ¿ya? Como la altura es 2 veces el radio, pues tenemos el área superficial lateral, ¿cuánto es? 4pi por radio al cuadrado. El área superficial total, ¿cuánto es? 6pi por radio al cuadrado. Y el volumen es 2pi por radio al cubo. Esas son las fórmulas. ¿Qué? ¿Salen de dónde? ¿De dónde salen esas fórmulas? Salen de acá. Esas mismas fórmulas, pero aquí vas a poner que h vale 2r. Y vas a obtener esos valores. Área de superficie lateral de un cilindro equilátero es 4pi por radio al cuadrado. El área de superficie total de un cilindro equilátero es 6pi por radio al cuadrado. Y el volumen de un cilindro equilátero es 2pi por radio al cubo. De esa manera. Teniendo en cuenta que en cilindro equilátero la altura es 2 veces el radio. O sea, la altura es igual al diámetro. ¿Ya? Y vamos ahora a un tronco de cilindro de revolución. Un tronco de cilindro. ¿Ya? ¿Qué es un tronco de cilindro? Un tronco de cilindro tiene esta forma, mira. Es la porción de cilindro comprendida entre su base y su... O sea, tienes un cilindro cualquiera. ¿Ya? Tienes acá el área de la base inferior y lo cortas por medio de un plano. Lo cortas de un plano donde este plano no es perpendicular a quién, al plano de la base, con tal que sale esta figura de esta manera, cortado aquí, ya, de esa forma. Entonces tendrías aquí el tronco de cilindro, que también lo podemos llamar cilindro truncado. Cilindro truncado, por si acaso también se llama ese nombre, truncado. Y te das cuenta que hay una base inferior y una base superior. Y tienes generatrices, ojo, el H, la altura, también se le llama generatriz, ¿ya? La altura de un cilindro también se le llama generatriz, ¿ya? Tiene esos nombres por si acaso, ¿ya? Entonces generatriz o altura también es lo mismo que se puede llamar. Algunos libros lo llaman generatriz, otros libros lo llaman altura, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería aquí? Tenemos, por ejemplo, aquí una arista, no, perdón, no es arista, sino una generatriz mayor y una generatriz menor. La A es la generatriz mayor y la B es la generatriz menor. Ya tiene radio y tiene un eje de tronco. Un eje de tronco es básicamente el eje que se forma aquí del punto medio de la base inferior al punto medio de la base superior, ¿ya? O sea, del centro al centro. Ese sería el eje del tronco, ¿ya? Y te vas a dar cuenta que el R es el radio de la base, G es el eje del tronco, B es área de base inferior, B1 es el área de base superior, A es la generatriz mayor y B la generatriz menor. Entonces el eje de tronco G es igual a la semisuma de las generatrices, A más B sobre 2. El área de superficie lateral, ¿cuánto es? El área de superficie lateral es 2pi por radio por el eje de tronco, ¿ya? Aquí te vas a dar cuenta, ¿por qué sale eso? Es que aquí te vas a dar cuenta que va a guiarte que es esto, ¿ya? Y como si estuviera así, es básicamente aquí, esto de acá, mira, te vas a dar cuenta que aquí es punto medio, del punto central O hacia O1 hacia O, del punto medio, el punto medio es como si fuera básicamente un trapecio, lo hubieras en forma transversal. Entonces aquí sería, aquí es B, aquí es la generatriz. Tú quieres saber el área transversal sería 2pi por radio, que sería el perímetro de esta figura, multiplicado por la generatriz, o sea, por la mediana de este trapecio de forma transversal, ¿ya? Y el área de superficie total es área de superficie lateral más la base inferior más la base superior, ¿ya? Y el volumen, ¿cuánto es? Sería pi por radio cuadrado multiplicado por el eje de tronco, de esa manera. Ya, de esa manera es el tronco de cilindro de revolución, de esta figura de un cilindro de revolución. Con esto ya pasamos al cono de revolución, ¿ya? Ahora vamos con el cono de revolución. ¿Qué es un cono de revolución? Básicamente es solo generado por un triángulo rectángulo cuando gira una vuelta completa alrededor de uno de sus catetos, que en este caso tenemos un triángulo rectángulo que vamos a girarlos
con el eje de uno de los catetos. Se formaría algo así. Si tú giras aquí esto, se formaría un cono, donde la hipotenusa se ha convertido en lo que se llama generatriz. Teniendo en cuenta esto, tenemos que R es el radio de la base, G es la generatriz del eje del tronco y H es la altura del cono. ¿Ya? Y tenemos que la generatriz, ojo, aquí es generatriz al cuadrado es igual a radio cuadrado más altura al cuadrado. ¿Ya? Y el área de superficie lateral va a ser, el área de superficie lateral es pi por radio por la generatriz. Y el área de superficie total va a ser que el área de superficie total es pi por radio por la generatriz más el radio. ¿Ya? Y el volumen va a ser la tercera parte de pi por radio al cuadrado por la altura. Ojo, estas fórmulas matemáticas que son el área de superficie lateral, el área de superficie total y el volumen se determinan por una relación muy básica. Por ejemplo, el área de superficie lateral sale esto, sale debido a que debido a la, ¿cómo se llama? Al perímetro o el circunferencia del triángulo, ya que es 2pi por radio, pero debido a la generatriz aquí, el área de superficie lateral será multiplicado por 2 veces la generatriz, ya. Esto es debido ¿cómo se llama? El concepto de que el área de superficie lateral se puede transformar en una especie así, o sea, en un sector circular, ya. Después en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, ya. Obviamente, y después la otra, el área de superficie total, obviamente es el área de superficie lateral más la base, que el área de superficie lateral es pi por radio por g más la base, que es pi por radio cuadrado, y te sale pi por radio por la generatriz más el radio. Y el volumen, ¿de dónde sale el volumen? El volumen te sale el siguiente: en un cilindro, si tú tienes un cilindro de altura h y base b, y tú tienes un cono de altura h y base b, te vas a dar cuenta que este cono es la tercera parte del volumen de este cilindro, que tiene la misma altura y la misma base, ¿ya? Tiene la misma altura y la misma base, ¿sí o no? Que es un tercio. Por eso el volumen aquí sería, volumen del cilindro, ¿cuánto es? Pi por radio cuadrado por altura. En el cambio, el volumen del cono sería la tercera parte del volumen del cilindro, que se formaría teniendo en cuenta que sería la misma base y la misma altura, ¿ya? De esa manera, ¿ya? Entonces te va a quedar eso y te quedan esas fórmulas. Eso es para un cono de revolución. Y aquí vamos a un cono equilátero. ¿Qué es un cono equilátero? Un cono equilátero es aquel cono equilátero cuando la generatriz es igual al diámetro de su base. O sea, la generatriz es igual 2 veces el radio. Ya, de esto va el área de superficie lateral es 2pi por radio cuadrado. El área de superficie total es 2pi por radio cuadrado. Y el volumen 2pi por radio al cubo sobre 3. De esa manera. Esto es para un cono equilátero, ¿ya? Y vamos al siguiente caso: desarrollo de la superficie lateral de un cono. ¿Qué significa? El desarrollo de la superficie lateral de un cono es un sector circular cuyo radio es la generatriz y la longitud del arco es la longitud de la circunferencia de la base, que en este caso es esto, mira. Tengo un cono cualquiera. Yo voy a utilizar solo mi área de superficie lateral y la voy a transformar así en un sector circular. O sea, todo este cono, toda esta área de superficie lateral que está aquí, toda esta área que está, área lateral, toda esta área que se forma aquí en el cono, la voy a cortar por un pedazo y la voy a expandir así como está aquí. Y esta expansión me voy a dar cuenta de que el perímetro que está aquí, perímetro, se ha transformado en ¿qué? En este de acá. ¿Que cuánto va el perímetro? Sería 2pi por radio, ¿sí o no? Porque obviamente esto es 2pi por radio y ha sido desdoblado, expandido de esta forma. Y te das cuenta que debes formar un ángulo phi. Esto se llama desarrollo de la superficie lateral de un cono, ¿ya? De un cono. Y con esto tú te vas a dar cuenta que la base, obviamente aquí la base es esta de acá, y la base te va a dar esto, perímetro en perímetro.
Y este ángulo, dice, profe, ¿cómo determino este ángulo? Este ángulo se determina de esta manera. El ángulo central de desarrollo de la superficie lateral de un cono es igual a phi es 360 grados, multiplicado por el radio del cono, dividido entre la generatriz. De esa manera. Entonces aquí transformas, ¿ya? Transformas este área lateral de este cono en un sector circular debido a la relación que hay entre el cono y este sector circular, de esa manera. O sea, se expande el área de superficie lateral y se forma aquí un sector circular, ¿ya? De esa manera. Y con esto vamos ahora al tronco de cono de revolución de bases paralelas. Un tronco de cono de revolución es la porción del cono de revolución comprendida entre su base y un plano paralelo al plano de su base. O sea, aquí el tronco de cono de revolución de bases paralelas. Mejor dicho, tienes un conito aquí y tienes el plano y cortas con un plano paralelo al plano de la base y se va a formar aquí. O sea, sacas este pedazo, te va a quedar esto de acá. ¿Ya? Donde te vas a formar de qué cosa. Tienes el radio de la base inferior, el radio de la base superior, la generatriz del eje de tronco y la altura del tronco del cono. Ojo que esta altura está en el punto central, hacia el punto centro del tronco de cono. Y aquí va a decir el área de superficie lateral es pi por radio de la base superior más el radio de la base inferior multiplicado por la generatriz. El área de superficie total va a ser el área de la superficie lateral más el área de las bases, que sería pi por radio, pi por r mayúscula más r minúscula por g, más pi por r mayúscula al cuadrado más r minúscula al cuadrado. Y el volumen aquí es pi por altura entre 3 por r cuadrado más r por r. Ya, ojo, acá por si acaso. Este R mayúscula es el radio de la base inferior y R minúscula es el radio de la base superior. Ya, de esa manera es como tenemos un tronco, las fórmulas del área y el volumen de un tronco de cono de revolución de bases paralelas. Ok. Y con esto partimos a lo que se llama esfera. ¿Qué es una esfera? Esfera es un sólido geométrico generado por un semicírculo cuando gira una vuelta completa alrededor de un diámetro. Por ejemplo, aquí tenemos un semicírculo, ¿ya? Y lo giramos con respecto a su diámetro, ¿ya? Y te sale la esfera. El R es el radio de la esfera, obviamente. Y te va a decir que el volumen de la esfera, ¿cuánto es? Pi tercios, 4 tercios por pi por radio cubo. Ese es el volumen de una esfera. Ojo, ten en cuenta algo muy importante. Esfera es en realidad todo este sólido, todo ese sólido, ¿ya? Ya, esfera sería todo, sin excepción. Todo el sólido en realidad. Porque aquí vamos con la otra definición. Superficie esférica. ¿Qué es la superficie esférica? La superficie esférica es que se engendra por una semicircunferencia. Ojo, semicircunferencia. Cuando gira una vuelta completa alrededor de su diámetro. Por ejemplo, aquí, la semicircunferencia es todo esto de acá. Nada más. Y esto gira y se va a formar una superficie esférica. O sea, no estamos hablando de todo sin todo lo que tenga aquí. La esfera sería todo el sólido, pero aquí estamos hablando de superficie esférica. ¿Ya? El R es el radio de la superficie esférica y aquí tenemos que el área de superficie esférica es 4pi por radio cuadrado. ¿Ya? De esa manera. De esa manera. Y aquí vamos a otras definiciones. ¿Ya? Aquí vamos a otras definiciones que se utilizan para casos especiales como la esfera. Uso esférico, que es básicamente la superficie generada de una superficie que gira a un ángulo menor que 360 grados alrededor del diámetro. Por ejemplo, aquí tienes, por ejemplo, esta diámetro y esta semicircunferencia y lo haces girar, pero no 360 grados, no una vuelta, sino menos. Puede ser 30 grados, 60 grados, 120 grados, 270 grados, etcétera, pero no debe pasar a una vuelta. Aquí se va a formar lo que se llama uso esférico. O sea, no vas a formar aquí
toda una esfera. Ojo, ten en cuenta que aquí estamos hablando, estamos haciendo girar una semicircunferencia, pero un ángulo tal. Y aquí el radio del uso horario del uso esférico es R. Y el área de uso esférico, ¿cuánto sería? Va a ser pi por radio cuadrado por alfa dividido entre 90 grados. Ya, de esa manera es el uso esférico. Ya, el uso esférico. Porque también tenemos otra definición que es la cuña esférica, que es un sólido engendrado, como sabemos ahí, por un semicírculo que gira un ángulo menor que 360 grados alrededor de su diámetro. O sea, aquí tenemos de cuña. O sea, no estamos hablando de una semicircunferencia, sino de todo un semicírculo que está girando alrededor del diámetro, pero un ángulo alfa que es menor a 360 grados, lo que formaría una cuña esférica. Y el radio es R, donde el valor de la cuña esférica está determinado por la siguiente valor. El volumen de la cuña esférica es pi por radio al cubo por alfa sobre 270 grados. Ese es para el volumen de una cuña esférica. ¿Ya? Y la zona esférica, ¿qué es? Es la porción de superficie esférica limitada por dos planos paralelos. Por ejemplo, aquí tenemos dos planos que han delimitado esta esfera. Ya por eso se llama zona esférica. Es una zona que normalmente es la superficie que hay en esta esfera. Lo que aquí el R es el radio de la zona esférica y H es la zona esférica, es la altura de la zona esférica, donde el área de la zona esférica es 2pi por radio por altura. Nada más que esa forma. ¿Ya? Y otro concepto es el segmento esférico, que sale de esto. ¿Qué es el segmento esférico? Es la porción de esfera comprendida entre dos planos paralelos. Es el volumen de esfera comprendido entre la zona esférica y sus bases. En el anterior teníamos que la zona esférica, que solo era el área de la esfera, como si fuera un área lateral más o menos. Y aquí el segmento esférico es básicamente todo el volumen, ¿cierto? Que se parte aquí. Todo el volumen que hay entre la zona esférica y los planos bases de esa esfera. Y esto es aquí, el R es el radio de la base superior, R mayúsculo es el radio de la base inferior, y H es la altura del segmento esférico, donde el volumen del segmento esférico es igual a un sexto por pi por altura al cubo más un medio de pi por altura por el radio de la base superior al cuadrado más el radio de la base inferior al cuadrado. O sea, toda esta forma. Eso es para el segmento esférico. ¿Ya? Segmento esférico. Y aquí vamos con el anillo esférico. El anillo esférico es el sólido engendrado por un segmento circular que gira alrededor del diámetro exterior a dicho segmento. Como ves aquí, te das cuenta que la figura sería este segmento circular, ¿cierto? Vamos a acordar el segmento circular, donde se gira alrededor del diámetro y te sale una figura así como está aquí. ¿Ya? Ojo, tener en cuenta que no es todo esto como en el anterior caso, sino es un segmento circular, ¿ya? De esta manera, que gira respecto al diámetro. Y te das cuenta que aquí este segmento circular es paralelo al diámetro y se forma el anillo esférico. Que aquí vas a dar cuenta del radio del anillo esférico y la altura del anillo esférico. Y el volumen del anillo esférico es un sexto de pi por, aquí es AB al cuadrado multiplicado por la altura. Ya, de esa manera. Y con esto vamos con el último, que es el sector esférico. ¿Qué es el sector esférico? Es esto, mira. Es el sólido engendrado por la revolución de un sector circular alrededor de un diámetro cualquiera. O sea, aquí te das cuenta que formas aquí, esta figura se va formando con respecto al diámetro. Estás haciendo este respecto aquí, haciendo girar aquí, ya lo giras acá y se forma aquí, ¿ya? Y el radio del sector esférico es igual al área de la altura, es igual, el volumen del sector esférico es 2/3 de pi por radio cuadrado por la altura. De esa manera, es el sector esférico. Ten en cuenta que el sector esférico está formando acá, ya, de esa manera. Sector esférico. Y aquí ya hemos tenido todo el tema de sólidos geométricos y sólidos de revolución. Espero que me hayan entendido aquí, muchachos. Todos estos temas, aquí nomás debes conocer algunas fórmulas. Vas a dar cuenta que hay bastantes fórmulas que aprender. Algunas son deducibles, otras tienes que aprenderlas de memoria, ya.
Y este es el tema de hoy en sí, sólidos geométricos. Espero que hayan entendido, muchachos.